Antonio y su hijo Bruno buscan por toda la ciudad desesperadamente una bicicleta. Su bicicleta, que les ha sido robada por un ladrón común de la calle. Antonio tiene un trabajo nuevo, el cual necesita, empapelando afiches de cine por las paredes de toda la ciudad, para lo cual obviamente le hace falta su bicicleta. Pero su bicicleta no se ve por ningún lado. Todo el mundo tiene una bicicleta, ¿saben? Hay tantas de ellas, abundan. Es irritablemente imposible discernir cuál es cuál. ¡Bravo! Didi Sanchezco, bienvenida, Gracias, ¿cómo estás? Marco, muy bien. Qué gusto verte por aquí también. Memo Gil, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas Qué gracias. gusto verlos el día de hoy aquí exactamente con nosotros. Gracias. Vienen a presentarnos el memorándum. ¿Qué tal es? Exactamente, pues el Memorándum es una obra de teatro que está en el Teatro NH todos los jueves a las 8:30 de la noche y pues es una farsa muy divertida. Sí, es una obra que te invitamos. El estreno de prensa es este jueves, así que estás más que invitado. Es una obra intelectualmente absurda. ¿Por qué? A ver, ¿por qué intelectualmente absurda? ¿Qué está pasando ahí? A ver, ¿qué es el memorándum? ¿Por qué tan absurda? A ver, cuéntanos, Pues a ver. mira, es que son 7 personajes que llegan a un lugar, cada quien va a una reunión de algo determinado, cada quien tiene su propia idea, pero son distintas. Entonces son personajes que no tienen nada que ver el uno con el otro y ves cómo empiezan a interactuar, cómo empiezan a convivir y cómo sus locuras empiezan a convivir entre ellos. Pero esta interacción que hay entre estos personajes que se encuentran por casualidad en la vida, llegan a este sitio, hay muy buena comunicación, se entienden, logran esa hermandad. ¿Qué pasa No ahí? A sé. ver. No, fíjate que cada personaje es súper diferente y cada quien viene a este lugar para algo específico. Por ejemplo, mi personaje va a un curso de cine, entonces ya está necia que quiere hablar sobre el neorrealismo italiano, los clásicos del cine, y cada quien viene a lo suyo, entonces se hace como que una mezcla de comunicaciones y por eso es intelectualmente absurdo, porque la escritora Catalina José escribió un guión hermoso. Oye, pero ¿en qué pose llega pues el personaje de Didi? Ahí, a ver, ¿cómo llega? Ok, mi personaje es Rose, Rose Gilbert. Ajá. Tengo 18 años y voy a estudiar un curso de cine que me costó carísimo y entonces vengo a aprender, pero veo a esta gente que viene a otra cosa y me desespera. ¿Qué tal? Y de este lado, Memo, a ver, cuéntanos. Pues bueno, yo soy Ralph, yo soy un junior, digamos, no un junior, soy mi rey porque ya estoy un poquito grandecito, ¿no? Y llego con mi chavorruco, por decirlo así, ¿no? Exacto. Llego con mi prometida a este lugar, vamos a un retiro prematrimonial. Entonces, pues digamos que mi familia es una de las más antiguas del continente mundial. Entonces, yo me siento por encima de todos, yo soy el mejor de todos, digo, tengo dinero, todo lo manejo con dinero, hasta a mi novia, hasta a mi prometida. Entonces, ahí, pues, cada quien, como ves, pues, Rose llega a su curso de cine, yo vengo a otra cosa totalmente distinta, y así cada uno de los personajes va a cosas totalmente diferentes y empezamos a convivir. O sea, va a haber incomunicación finalmente, porque si cada Sí. quien va por un objetivo y no le interesa lo que le está pasando al otro, ni tampoco interrelacionarse, ¿no? Sí, ahí es donde entran esos momentos chistosos, pero también hay un twist al final, que porque todos estamos ahí, que es por un memorándum, pero no les podemos decir el final. Es eso. Así que los invitamos a ver la obra. ¿Qué días se están presentando y en dónde están presentando? Estamos todos los jueves en el Teatro NH a las 8:30 de la noche. Ahí los esperamos, vamos a estar hasta el 22 de junio. Entonces, pues ahí los vemos y para que se vean reflejados es muy interesante cómo cada quien, la gente tiene su propia... Somos muy yoyistas casi Así todos, es. ¿no? Y aquí todos están pensando yo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué llegué aquí? Y no piensan en los demás. Entonces, es como para que se vean reflejados y siempre va a haber un personaje que sea para cada persona. Sí, son personajes muy, muy ricos, muy distintos, muy variados, entonces creo que todo el mundo se puede relacionar con una parte de cada uno. Pues Didi Sanchezco, te agradezco en el alma que la gente no se pierda el memorándum. El memorándum, no se pierdan el memorándum. Muchísimas gracias, Didi. Muchas gracias por tenernos aquí, de verdad, te esperamos. Claro que sí, Memo Gil, muchísimas Muchas gracias. gracias a ti. Gracias.